Tiene la palabra, porque es de menor a mayor, en primer lugar, la portavoz del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, Marta Martín. ¿Dónde está Marta? Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, yo creo que hoy va a ser un día muy importante para la educación en este país. Creo que lo que en esta subcomisión se está presentando es algo único que no se ha conseguido desde hace 40 años y que puede abrir una nueva etapa y un nuevo escenario político, pero también social, para reformar un punto que es esencial en nuestro país, que es la educación. Me parece que el reto que tenemos por delante es un reto difícil, que no va a ser fácil sacar muchas cuestiones, pero que con el espíritu de diálogo, con la voluntad de que realmente de aquí salga algo grande, vamos a poder hacer algo de lo que luego estaremos orgullosos y que podremos dejar a las generaciones venideras. Yo quiero contar que llegar hasta este punto no ha sido nada fácil. Hay presentadas 4 peticiones diferentes de subcomisión para un pacto que también hemos modificado en su nominación de nacional a Gran Pacto de Estado social y político. Y esto da cuenta del esfuerzo y de la dificultad que vamos a tener en la subcomisión que abrimos hoy, pero al final lo hemos conseguido y, por tanto, da cuenta de que podemos, si tenemos altura de miras, si tenemos voluntad real de generar algo grande, llegar a muchos consensos de los que luego nos sentiremos orgullosos. No una fuerza política, ni 2 ni 3, sino espero que todas las fuerzas que estamos representadas en esta Cámara, porque la educación da igual, no piensa en colores políticos, no piensa en territorios, no piensa en medallas. Al final, la educación es un legado que, como ya dije en una intervención anterior, es el alma de la sociedad y lo que vamos a conseguir que pase de una generación a otra. Creo también que hay una ventaja en la futura composición de la subcomisión, y es que muchos y muchas de las personas que estamos en esta comisión, algunos, venimos del mundo educativo. Y esto nos hace estar aquí no solamente como representantes políticos, sino también como profesionales que hemos dejado coyunturalmente nuestra actividad y que hemos vivido en nuestras propias carnes los problemas que tiene el sistema educativo, en mi caso en el ámbito universitario, pero sé que hay compañeros de otras formaciones políticas que vienen del mundo de la educación primaria y secundaria. Por tanto, vamos a poder aportar experiencias personales y yo creo que esto va a ser muy enriquecedor y va a contribuir a que no solamente estemos aquí en representación de nuestras fuerzas políticas, sino también en representación de parte de la comunidad educativa, porque así lo hemos sido. Y también muchos y muchas de nosotros somos padres y madres y estamos viviendo en nuestros hijos las disfunciones que ahora tiene el sistema y que tenemos que corregir. Yo estoy esperanzada. Creo que en esta comisión, en esta subcomisión que queremos abrir, va a ir en buena parte el éxito o el fracaso de una nueva etapa política que los españoles nos están pidiendo. Y espero que, aunque en otros ámbitos no seamos capaces de conseguir acuerdos, en este punto al menos consigamos afrontar grandes retos que ya se mencionaron ayer, como la tasa de abandono escolar, como las necesidades de mejorar la equidad del sistema, como las necesidades de mejorar las competencias para una sociedad de la información, no solamente las competencias digitales, sino también las competencias emocionales y las competencias en capacidad lectoescritura y matemática, como la mejora en el acceso docente y la mejora en la profesión docente, que yo creo que es la joya de la corona que tenemos que apoyar en los maestros. Cuestiones importantísimas como el trabajo para la convivencia escolar
o cuestiones como la mejora en la enseñanza de idiomas extranjeros que nuestros niños van a necesitar para poderse desarrollar en una sociedad de la información. Desde Ciudadanos queremos reiterar nuestra voluntad de que en educación logremos llegar a grandes acuerdos que sirvan para un sistema de estabilidad, y queremos reiterar también nuestro brazo tendido, nuestra voluntad de trabajo y nuestra disposición a concitar acuerdos que hagan que las personas que estemos en esta subcomisión seamos no solamente personas útiles, sino también personas importantes, que seamos capaces de dejar un legado por nuestro paso por estas cámaras. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, señora Martín. Por el Grupo Socialista tiene la palabra don Manuel Cruz. Muchas gracias, señora presidenta. La Constitución de 1978 reconoce la educación como un derecho fundamental, reclamando a los poderes públicos las acciones políticas necesarias para poder ejercitarlo, incorporándolo como derecho social al ordenamiento jurídico. La educación es, sin duda, un bien de interés público que nos concierne a todos, y de ella depende en gran medida el presente y el futuro de nuestro país. Su importancia es fundamental para contribuir al desarrollo de sociedades cohesionadas, abiertas y con escasos riesgos de exclusión social. En los últimos años de mayoría absoluta del Partido Popular, la educación pública en España ha estado sometida a un proceso de fuerte desprestigio en el que se pretendió deslegitimar todo lo preexistente para instalar un nuevo modelo educativo ideologizado y regresivo en un contexto de recortes y normativas que han incidido de forma muy negativa en la igualdad de oportunidades y en las posibilidades de desarrollo de nuestro país. Con todas estas medidas asistimos a una profunda modificación del derecho a la educación tal y como fue concebido en nuestra Constitución y en las leyes que lo desarrollaron, tanto en la LODE de 1985 como en la LOE de 2006. Son unas modificaciones que constituyen una verdadera ruptura del pacto constitucional y del contrato social entre generaciones actuales y futuras. España se enfrenta a retos cruciales, entre los que se encuentra la necesidad de alcanzar definitivamente un amplio acuerdo social, político e institucional en torno a la educación que asegure un modelo educativo público estable y de calidad, que garantice que, como derecho, se desarrolla a lo largo de toda la vida, que haga posible un sistema educativo universitario y no universitario fundamentado en la igualdad entre mujeres y hombres, en la equidad, asentado en la inclusividad, orientado a la excelencia en los resultados y basado en la cooperación institucional y la disposición a la mejora continua en todas las instituciones educativas. Es necesario hacer un esfuerzo para construir las reformas del sistema educativo desde el diálogo, recuperando el sentido constitucional del derecho a la educación, garantizando la igualdad de oportunidades en el acceso y recuperando un sistema de becas que permita el acceso o la continuidad de los estudios con independencia de su situación económica, asegurando el derecho a una equitativa distribución de oportunidades de aprendizaje y el éxito escolar de todos y todas. La educación es un derecho fundamental y la escuela pública debe ser una garantía insustituible para el efectivo ejercicio de ese derecho. Por ello, se debe garantizar una oferta de plazas públicas suficientes en todos los niveles educativos y fortalecer la cooperación institucional entre todas las administraciones públicas, garantizando una financiación pública y unos servicios comunes adecuados para todo el sistema educativo. La educación inclusiva, comprometida con los valores constitucionales y democráticos, debe estar presente en nuestro sistema educativo, así como promover la participación activa de toda la comunidad educativa. Los logros educativos de hoy son patrimonio ya de la sociedad española. Por eso no se trata de mirar atrás ni de retroceder en nada de lo conseguido. Se trata de reconocer y consolidar lo alcanzado, de mejorar allí donde tenemos problemas, de salvaguardar las mejores señas de identidad de nuestro sistema educativo y, sobre todo, de restañar en el menor tiempo posible el enorme daño perpetuado en los últimos años, permitiendo contribuir a superar los retos de la sociedad del conocimiento. Este acuerdo que hoy estamos promoviendo debe estar sustentado en un enorme grado de legitimidad y tener tres grandes pilares que se deben articular desde el Congreso de los Diputados.
un acuerdo con las fuerzas políticas y parlamentarias, la comunidad educativa y el institucional que permita la participación de los gobiernos autonómicos que tienen las competencias educativas y, por ello, son una pieza esencial en el pacto. Termino. La tarea de educar es una obligación conjunta de toda la sociedad. En ese sentido, es conveniente también la participación de medios de comunicación, empresarios y otros colectivos sociales. Sin embargo, para dar hoy ese nuevo impulso a la educación, es necesario anular las disposiciones de carácter regresivo adoptadas hasta ahora y restaurar las grietas producidas en elementos muy sensibles del sistema educativo. Consecuentemente, es imprescindible hacerlo a través de un gran acuerdo social y político por la educación que aporte a nuestro sistema educativo estabilidad legislativa y normativa de objetivos y recursos. Es eso lo que esperamos alcanzar a través de la creación que estamos solicitando de esta subcomisión por el Pacto Social y Político por la Educación. Gracias. Muchísimas gracias, señor Cruz. Por el Grupo Popular tiene la palabra la señora Moneo. Gracias, señora presidenta. Yo quiero comenzar mi intervención agradeciendo a los diferentes grupos parlamentarios, en especial al Grupo Parlamentario Socialista y al Grupo Parlamentario de Ciudadanos, la generosidad y el debate intenso que hemos podido mantener a lo largo de estas semanas en relación a los objetivos que nos unen a la hora de la creación de esta subcomisión. También a todos aquellos grupos parlamentarios que han decidido sumarse al acuerdo. Creo que estamos ante un punto de partida tremendamente importante, pero también que nos supone a todos una gran responsabilidad. Fuera de estas puertas, fuera del Congreso de los Diputados, hay una sociedad, la sociedad española, especialmente el conjunto de la comunidad educativa, que esperan de nosotros un gran acuerdo, un gran pacto. Nosotros lo hemos entendido así, creo que la mayoría de sus señorías lo han entendido así. Sin olvidar que cada uno, por supuesto, legítimamente tenemos nuestras aspiraciones. Hemos discutido, debatido a lo largo de los años en relación a cuál es el modelo más adecuado o cuál es el menos adecuado, hacia dónde tiene que acudir la educación española, qué es lo que tenemos que desterrar y cuál es el futuro sobre el que tenemos que forjar uno de los mejores sistemas educativos del mundo, que es a lo que tenemos que aspirar. Yo siempre, mi grupo siempre ha sostenido que lo mejor de la educación española es su capital humano, los alumnos, las familias involucradas en ella y, por supuesto, el profesorado. A ninguno de ellos podemos defraudarles. Por eso, desde aquí, desde el Grupo Parlamentario Popular, quiero trasladar a todas sus señorías nuestra más absoluta disposición al diálogo, al acuerdo, al debate intenso, al debate educativo con mayúsculas, porque creo que todos tenemos un objetivo y es movernos de nuestras posiciones para encontrar esos puntos de acuerdo en defensa del interés común. Yo creo que finalizo, presidenta, con un último agradecimiento, porque lo que consiga esta subcomisión no tendrá que perder de vista lo que otros intentaron a lo largo de los años. Creo que tenemos precedentes importantes que no hay que perder de vista. Algunos, además, en fin, que quizá inicialmente desde mi grupo no se compartían, pero como le decía antes, es importante sumar y para eso está el Grupo Parlamentario Popular. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señora Moneo. Como presidenta les propongo un receso de unos minutos para una consulta con los portavoces y no se vayan de la sala. A continuación ya pasaremos a seguir tramitando el debate de la creación de esta subcomisión.
Se reanuda la sesión. Ahora
corresponde a los grupos parlamentarios que no han presentado la petición, el texto de la petición de la subcomisión, su intervención, y de menor a mayor. Y tiene la palabra, en primer lugar, por el Grupo Mixto, Óscar Matute. Sí, muchas gracias, señora presidenta. Señalar, en primer lugar, que compartiremos el tiempo la representante del PDeCAT y yo mismo. Seré muy breve, porque realmente sobre esta cuestión venimos hablando en los últimos tiempos de manera prolija. Nosotros no nos vamos a oponer a que se cree la subcomisión, porque creemos que es el primer paso necesario para enterrar la LOMCE. Pero también señalamos que no estamos de acuerdo con ese pacto estatal o nacional, o ya no sé cuál es el apellido sublime que se le ha puesto sobre educación, porque creemos que lleva aparejado, que lleva acarreado y de manera implícita, como todos los demás pactos estatales en su ADN, una lectura uniformizadora y una lectura recentralizadora. Amén, de la que, por desgracia, viene acompañando a todos los modelos educativos, que tiene que ver con la de la lógica de las necesidades del mercado por encima de la generación del pensamiento crítico. Por todo ello, nosotros nos abstendremos en la votación de la subcomisión. Entendemos que el espacio de debate en sí mismo no es malo y, además, creemos que en este caso, ya que este foro es uno educativo, pues tiene bastante sentido también la frase de Aristóteles. Nosotros creemos que somos una realidad diferenciada, creemos que somos una realidad específica, ni mejor ni peor que la española, pero en cualquier caso sí con componentes diferentes, diría que desiguales, y como decía Aristóteles, no hay nada más injusto que tratar de forma igual a los desiguales. Muchísimas gracias, señor Matute. Tiene la palabra la señora Noguera. Gracias, presidenta. Como dice Marta, que ahora no está aquí, no la veo, las decisiones que hoy tomemos van a determinar el modelo de sociedad que tengamos mañana. Y hoy yo no veo ningún compromiso para, por ejemplo, eliminar la disposición adicional 38 que atenta contra nuestra lengua, contra nuestra inmersión lingüística, contra nuestro modelo de éxito, de consenso, que es ALEC, y además un modelo de constante actualización. Tampoco me da la sensación de que el Ministerio deje de ejercer de administración educativa cuando nuestra administración educativa es la Generalitat de Catalunya y la Conselleria d'Ensenyament. Y hoy tampoco veo el compromiso para respetar o el compromiso de respetar plenamente las competencias de Cataluña. Por lo tanto, nosotros vamos a abstenernos. Sí que vamos a participar, evidentemente, de la subcomisión, del debate y del diálogo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señora Noguera, por su intervención, y por el Grupo Vasco tiene ahora la palabra el señor Aguirrechea. Gracias, señora presidenta. El Grupo Vasco no se va a posicionar en contra de la creación de esta subcomisión, porque, bueno, de alguna manera creemos que es necesario iniciar un debate, un diálogo de algo que no se ha hecho hasta ahora. Pero tenemos una serie de objeciones y una serie de desconfianzas. En un principio, ayer el ministro lo dijo, pero creemos básico que el Ministerio de Educación cese en su actitud de bloqueo continuo de la actividad normativa del Gobierno vasco en materia educativa y debe de desistir con hechos los recursos interpuestos contra el Decreto 236/2015. Creemos que el nuevo pacto, si es que se da, o la nueva iniciativa legislativa que se dé, debe de ser respetuosa con la competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma del País Vasco en materia de educación y debe permitir que esta comunidad, que Euskadi, este país, tenga un desarrollo normativo propio, y no creemos nosotros que los firmantes de este acuerdo estén dispuestos a ello. Creemos que los contenidos curriculares han de responder a un modelo educativo pedagógico homologable y coincidente con el marco conceptual de la educación por competencias. Creemos que debe de proporcionarse un alto grado de autonomía a la Comunidad Autónoma del País Vasco para elaborar su propio currículo, como decía, y para que, en definitiva, los centros educativos puedan desarrollar su proyecto educativo sin las limitaciones que actualmente se dan. Desconfiamos también, por la posición que hasta ahora han tenido los firmantes de este pacto, de que las materias que se den no se deban de clasificar en troncales específicas y de configuración autonómica, sino que han de agrupar en torno a las competencias básicas disciplinares y permitir así que, por una parte, en el caso de Euskadi, por ejemplo, pueda seguir ejerciendo sus competencias en esta materia.
Creemos que Euskadi debe tener la suficiente autonomía para permitir a los centros educativos fijar los contenidos concretos y los indicadores de logro, tanto los de carácter universal como los propios de la dimensión específica vasca de su currículo. Se debe promover una escuela inclusiva que facilite la atención temprana y no segregue de forma temprana al alumnado. Y se debe permitir que la Comunidad Autónoma de Euskadi, por ejemplo, pueda continuar avanzando en la construcción de un modelo de evaluación propio. Por todas estas cuestiones, y porque históricamente el concepto de pacto nacional, sea por la educación o por lo que fuera, nunca nos ha gustado y siempre el tiempo nos ha dado la razón de que los firmantes de esos pactos nacionales en el fondo entendían el concepto de nación de una manera muy sui generis y, por lo tanto, la educación que ha de plantearse también en ese pacto, creemos que no va a contemplar estas cuestiones que para nosotros son previas. No vamos a oponernos, creemos que es necesario, porque al fin y al cabo, desgraciadamente, en algunas partes a los vascos también nos afecta lo que aquí se decida, pero no vamos a votar a favor, nos vamos a abstener. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Aguirrechea. Y por Esquerra Republicana entiendo que su portavoz, don Jan Elolis, tiene la palabra. Sí, gracias, presidenta. Nosotros habríamos preferido empezar la casa por un fundamento sólido y entendemos fundamento sólido la derogación de la LOMCE. A partir de la derogación de la LOMCE y del decreto transitorio para asegurar el funcionamiento de las escuelas, puede que gente no sepa que en Cataluña, en Euskadi, en otros sitios tenemos ya una ley vigente. No se quedarían sin ley los niños y las niñas. La LEC funcionaría y se tendría que hacer aquel decreto transitorio para asegurar en estos meses, hasta la nueva ley, el funcionamiento de las escuelas. Y les aseguro que las escuelas funcionarían igual, no hay problema. Pero bueno, se ha preferido poner la derogación de la LOMCE al final del camino. Al final del camino. Esto nos aleja de este concepto. Otro elemento que nos preocupa es también que tenemos que ser realistas con las expectativas. Esta comisión será un instrumento, pero la experiencia nos demuestra que las leyes muchas veces se pactan fuera del Parlamento. Fuera del Parlamento. Y que en estos casos a veces hay el que llamaríamos en las escuelas un currículum oculto que dificulta que acordemos cosas. ¿Y cuál es este currículum, en este caso no tan oculto? Pues el concepto que tenemos de nación española. Está claro, si hay un concepto unitario, único de nación española, difícilmente entenderemos el modelo de educación que necesita este país. Y este es uno de los elementos que han impedido una vez y otra el consenso. Nosotros tendremos la mente abierta, con escepticismo, pero la mente abierta. Sería bueno que esta comisión fuese un catalizador del debate y nosotros estaremos de una manera activa en este debate y en este marco, pero muy vigilantes al respeto por las competencias de las comunidades autónomas. Sería bueno, y supongo que cuando discutamos comparecencias, cuando discutamos un poco el proceso que seguiremos, en esta comisión compareciese la consellera de Enseñament de Cataluña, el del País Vasco, se explicase un poco la realidad concreta, se huyese de conceptos tan peregrinos como nos ha llevado a los 6.000 euros para las 48 familias, 48 en toda una comunidad, que dicen subjetivamente que no están bien atendidos. Situaciones como estas llevan muchas veces al bloqueo. Nuestra mente, vuelvo a decir, será abierta. Si esto acaba siendo una ley de bases, por fin una ley de educación de bases, veríamos qué puntos de acuerdo tenemos, pero si se vuelve a legislar pensando en que hay una sola España y que hay una sola manera de entender la educación en esta nación, se
supongo que con toda digamos, voluntad, ¿no? Incluso con esta visión integradora se excluirá a una parte importante del Estado español. Algunos nos vamos yendo de una manera tranquila. No duden que en estos 6 meses tendremos algunos elementos de conflicto que también entrarán por la ventana en esta comisión, pero si nos respetamos, ganaremos mucho en este proyecto. Dicho esto, nosotros, la mente abierta nos hace pensar que esta comisión ha de funcionar, el escepticismo nos lleva a la abstención. Muchísimas gracias, señor Eloriz. Por el Grupo Podemos tiene la palabra don Javier Sánchez. Perdón. Sí, gracias, presidenta. Desde el Grupo Confederal de Unidos Podemos, en Comú Podem y en Madrea, tenemos claro que es necesario un acuerdo social, pero sobre todo un acuerdo social que derribe las 4 paredes del Congreso y que este acuerdo social sea liderado por la comunidad educativa. La educación, como muy bien saben ustedes, no se puede hacer desde los gestos y desde las fotografías. Se tiene que hacer desde el compromiso y desde tener en cuenta y el trabajo codo con el conjunto de la comunidad educativa. Por ese motivo, desde Unidos Podemos, en Comú Podem y en Marea, les queríamos hacer hoy una petición, una necesidad y un compromiso. La petición es que esta subcomisión no sea un lavado de cara de las políticas educativas de los últimos años del Partido Popular. No es adecuado políticamente intentar convertir un supuesto pacto de Estado en una cortina de humo que esconda las malas políticas educativas aplicadas en los últimos años. No participaremos de un lifting de sus políticas que han expulsado de un derecho tan básico como el derecho a la educación a los hijos y las hijas de las clases populares. Hoy, nuestros hijos y nuestras hijas que estudien, por ejemplo, en la universidad pública, les cuesta hasta un 300% más caro que lo que nos costó a nosotros estudiar en esas universidades públicas. ¿Qué es lo que ha pasado en estos últimos años, Wert? El Gobierno del Partido Popular aprobó, como bien saben, una ley educativa que es la LOMCE, que ya nació muerta porque se redactó de espaldas a la comunidad educativa, una ley que no cuenta con la complicidad de quien debe hacer realidad en las aulas. El despliegue de esa ley es una ley que nace vacía. Las políticas educativas del PP han situado los niveles de inversión educativa en valores de 1988, cuando la escolarización era obligatoria hasta los 14 años, un recorte del 16% en la inversión que ha supuesto hasta 8.900 millones de euros menos. Hemos perdido entre 28.000 y 32.000 profesores con el incremento espectacular de alumnado en nuestras aulas, evidentemente precarizando las condiciones laborales de los trabajadores de la educación. Se han prácticamente eliminado las políticas de cohesión social, con residualidad de proyectos tales como el desdoblamiento en asignaturas instrumentales, las horas de biblioteca, las tutorías o la atención a los alumnos con necesidades específicas, y ha habido una reducción brutal de las políticas de redistribución como las becas, las ayudas al estudio o a los comedores escolares. Estas han sido las consecuencias de las políticas del Partido Popular en los últimos años. Por lo tanto, como os decía, queremos, y la petición que hacemos a todos los grupos, es que esta subcomisión no sea un maquillaje de las políticas, de las nefastas políticas educativas del Partido Popular. La necesidad es clara: convertir esta subcomisión en una auténtica mesa de diálogo donde participen de igual a igual las comunidades autónomas que tienen las competencias transferidas y también los agentes sociales y los agentes sindicales. Se ha afirmado demagógicamente en los últimos años que el problema que tiene España en educación es que hemos tenido en los últimos 30 años hasta 7 leyes educativas. El problema es que la mayoría de estas leyes, ninguna ha contado con el visto bueno de la comunidad educativa, que es quien luego la tiene que desplegar en el aula. He dicho la mayoría de las leyes, con lo cual es fundamental que las leyes las sientan como suyan las comunidades educativas. Es hora ya de contar con la comunidad educativa para elaborar una ley. ¿Y cuál es el compromiso que les pedimos? Que, por supuesto, adquirimos desde el Grupo Confederal de Unidos Podemos, en Comú Podem y en Marea, y que, por
tanto, animamos al resto de grupos que también lo hagan, que esta comisión trabaje codo con los agentes de la comunidad educativa. Hay que sacar, como decía, la aprobación de un pacto de educación de las 4 paredes del Congreso o correremos el riesgo de hacer una LOMCE 2, de elaborar una ley que la comunidad educativa no se la sienta suya y que haya nuevamente rechazo en las aulas y rechazo en las calles. Además, nos parece que los tiempos estipulados por el reglamento, que son 6 meses de una subcomisión, aunque estos sean prorrogables, no es suficiente para poder alcanzar un acuerdo óptimo. Por lo tanto, pedimos que se interprete esta subcomisión no como un punto de llegada, sino como un punto de partida para contar con la comunidad educativa. Si entendemos que cerrando un acuerdo, como se decía, por ejemplo, por parte de la portavoz de Ciudadanos, entre los grupos parlamentarios o los grupos políticos, tendremos garantizado un pacto de Estado, es que no hemos entendido nada de lo que está pasando en los últimos años. No contar con la comunidad educativa para una nueva ley de educación sería una nueva imposición que va en detrimento de la calidad de todo nuestro sistema educativo. En cuanto al contenido del pacto, que ya tendremos tiempo a elaborar en el trabajo de la subcomisión, desde Unidos Podemos, en Comú Podem y en Marea entendemos que hay 3 principios que deberían ser básicos en este pacto, que son el principio de la suficiencia económica, el principio de la participación y el principio del bien común. Principio de suficiencia económica. España, ustedes lo saben, dedica a educación un ridículo 4,5% del Producto Interior Bruto, muy lejos del 5,3% que destinan la media de los países de la Unión Europea o del 5,6% de los países de la OCDE y en una abismal diferencia al 7% que destinan o que recomiendan los organismos educativos y que destinan los países que tienen mejores resultados educativos. Sin presupuesto para invertir en educación, todo lo demás acabará siendo agua de borrajas. Por lo tanto, el primer punto de ese pacto de educación seguramente debe ser el compromiso de todos los grupos políticos de esta Cámara de destinar como mínimo el 6% del PIB en inversión educativa. Les hablaba también del principio de participación, se lo decía al inicio de la intervención. Si no somos capaces de interpelar, de trabajar codo con codo y de consensuar con la comunidad educativa este pacto, bajo el principio de la participación, este mismo pacto nacerá, como la LOMCE, también muerto si es que se llega a aprobar, y menos en una subcomisión parlamentaria con una vida tan limitada. Y el principio del bien común, que para nosotros es fundamental, entendiendo que la educación es un derecho que no solo repercute en el individuo, sino también tiene efectos estructurales en toda la sociedad y en lo colectivo, hay que blindar la escuela pública como herramienta de construcción social. En los últimos años, el principio del bien común ha sido pervertido en España con el abuso de la concertación educativa, contrariando a lo que incluso estipula nuestro ordenamiento jurídico, que dice que los conciertos educativos son una herramienta para garantizar la escolarización obligatoria allí donde la escuela pública no llega. En el Estado español, en cambio, la concertación educativa se ha convertido en un axioma y está en vías de conseguir que sea la educación pública la subsidiaria de la educación privada. Estos son, por tanto, los 3 principios que entendemos que se deberían blindar en un pacto de educación y, a partir de aquí, empezar a debatir y acordar también elementos fundamentales, como son la ecoeducación, la religión fuera de las aulas, la escuela inclusiva, la recuperación de la democracia interna en los centros educativos y la participación dentro de las aulas o una escuela sostenible. Como bien saben ustedes, desde el Grupo de Unidos Podemos, en Comú Podem y en Marea, hemos presentado una enmienda al texto que han consensuado el Partido Popular, el Partido Socialista y Ciudadanos. Lo único que pedimos en esta enmienda es que se retire la referencia a los objetivos educativos europeos recogidos en la Estrategia Educación y Formación 2020, porque es un marco que no es aceptado mayoritariamente por la comunidad educativa. Si de verdad queremos un acuerdo con la comunidad educativa, hacer mención a unos objetivos que la comunidad educativa prácticamente en su conjunto rechaza, va a hacer un guiño opuesto al que necesitan los agentes de la comunidad educativa. ¿Por qué no se aceptan la mención a los objetivos 2020? Pues porque nos marcan una educación mercantilizada,
donde el objetivo no es formar a las personas, no es el derecho a la escolarización de las personas, no es la formación en el espíritu crítico que tienen las personas, en el pensamiento crítico que han de tener las personas, sino que los objetivos 2020 es dar salida formativa a las necesidades que tiene el mercado. Con lo cual, si ustedes aceptan esta enmienda, nosotros estaríamos en disposición de votar a favor del texto. Si ustedes no la aceptan, entendemos que rechazan lo que mayoritariamente está diciendo la comunidad educativa. No bloquearemos la creación de esta subcomisión. Por lo tanto, si no aceptan la enmienda, nos abstendríamos. Y vuelvo a repetir, sería un gesto que valoraríamos desde el Grupo de Unidos Podemos, En Comú Podem y En Marea muy positivamente. Pero piensen ustedes que quien mejor lo valoraría sería la comunidad educativa. Si hoy de este debate conseguimos que se retire una mención que es rechazada por la mayoría de los agentes de la comunidad educativa, estaremos lanzando un mensaje a toda la comunidad educativa de que esta subcomisión de verdad tiene ganas de hablar, tiene ganas de consensuar, tiene ganas de trabajar desde el diálogo. Porque si no, lo que haremos es marcar una posición final previamente al debate y pues volver a poner en contra de lo que salga de esta subcomisión al conjunto de la comunidad educativa. Voy acabando, señorías. Es verdad, y lo decía antes también algunos de los portavoces, estamos en un momento histórico. Nosotros somos conscientes de que las luchas en la calle, las movilizaciones en la calle han sido las que han conseguido derogar la LOMCE, lo que el Congreso no ha sido capaz, porque el Gobierno del Partido Popular, en un tic antidemocrático, no ha tenido voluntad de derogar lo que se ha aprobado hasta 3 veces en esta comisión. Hoy, si no hay reválidas, no es porque lo hubiera dicho el presidente Rajoy en una sesión de control, sino es porque hubo, y voy acabando, presidenta, movilización en las calles. Aprendan y aprendamos todos de esos. Contar con la calle, contar con la comunidad educativa, salir de las 4 paredes del Congreso es lo que nos garantizará una ley educativa transversal que no sea cambiada cada 2 por 3 por el Gobierno de turno. Gracias, señor Mena. Para fijar la posición de los grupos proponentes sobre la opinión manifestada en su enmienda por el Grupo Podemos, tiene la palabra la portavoz, en primer lugar, de Ciudadanos, doña Marta Marín. Muchas gracias, señora presidenta. Bien, escuchando por 5 minutos. Sí. Escuchando los discursos que se han hecho, quiero hacer una puntualización. Creo que algunos grupos políticos están poniendo la venda antes de la herida. Yo quiero decir que nosotros conocemos perfectamente la configuración territorial del Estado, sabemos que hay competencias estatales, competencias autonómicas y competencias municipales, y está en el espíritu de Ciudadanos y siempre el Estado respetar escrupulosamente la legalidad. Por tanto, no tengan miedo, señores del PNV, señores de DIL y señores de Esquerra Republicana, en que, por supuesto, que respetaremos las competencias autonómicas escrupulosamente. Dicho esto, yo quiero hacer también una alegación y una reivindicación de las estrategias adultas frente a las estrategias adolescentes. La estrategia adolescente de la queja, de llego tarde, de a última hora, pueden ser muy válidas para las campañas electorales, pero para hacer un trabajo serio no son lo más pertinente. Yo quiero decir que hemos tenido cerca de un mes para trabajar en la petición de la subcomisión. Ha habido 3 grupos políticos, Ciudadanos, el Partido Popular y el Partido Socialista, que hemos estado aquí trabajando día y noche, literalmente, para llegar a un acuerdo. No me parece serio el tratar de reivindicar una postura a última hora, en lugar de haber estado trabajando y negociando donde todos hemos tenido la posibilidad de hacerlo. Así que, dicho esto, yo quiero decir que nosotros no vamos a aceptar la enmienda por una cuestión formal, porque se nos dijo que no se podía hacer una enmienda en la petición de su comisión y este cambio de criterio pues, nos parece llamativo. Dicho esto, también quiero decir que no sé con qué agentes de la comunidad educativa se reúnen ustedes. Yo creo en la democracia representativa y yo también me reúno con los agentes de la comunidad educativa y si a ustedes les preocupa tanto, súmense a la exposición y al planteamiento que hice yo ayer en la comparecencia del ministro de plantear, y así lo haré en la subcomisión, de que todos aquellos temas que vayamos tratando en la subcomisión, que es una subcomisión política, se pasen antes de que queden cerrados para que haya un dictamen y una posición
información por parte del Consejo Escolar del Estado y de los consejos escolares de las comunidades autónomas, que son quienes representan lícitamente a la comunidad educativa. Por cierto, que yo también me reúno, como ustedes, y desde luego debemos vivir en mundos paralelos, porque la comunidad educativa con la que yo me reúno, mucha de ella no está en contra de la Estrategia Europea 2020. Yo también quiero decir, y vuelvo al principio para cerrar mi intervención, que como conocemos la distribución y las competencias estatales del Estado y también sabemos que somos parte de la Unión Europea, de la Comunidad Económica Europea, nos parece sinceramente surrealista y, vuelvo a repetir, adolescente, el plantear el que queremos salirnos de los objetivos formativos de Europa 2020, entre otras cosas porque si usted pide más financiación, con lo cual yo estoy de acuerdo y también lo apoyaré, no sé cómo lo va a hacer si usted se sale fuera del marco donde nos inyectan grandes recursos económicos. Así que yo les animo a trabajar, a dialogar, a que se pongan las pilas y a decirles que también en este Congreso, también, no solamente fuera, se trabaja y se discute y se negocia. Así que ánimo y a partir de la subcomisión están ustedes emplazados a ello. Gracias, señora Martín. Por el Grupo Socialista tiene la palabra el señor Cruz. Muy bien, muchas gracias, presidenta. Bueno, la verdad es que nuestro grupo y creo que los otros dos grupos que hemos firmado este escrito hubiéramos preferido que no hubiese enmiendas por parte de ningún otro grupo, precisamente para poder partir de un texto acordado, un texto, digamos, que transmitiera a la sociedad efectivamente esta voluntad conjunta de todos los grupos de elaborar un pacto. No ha sido posible, en fin, el Grupo de Podemos está en su derecho. Nosotros, obviamente, respetamos el texto consensuado y, en ese sentido, no aceptaremos la enmienda, pero creo que es importante señalar que eso, en modo alguno, significa que no solamente que no entendamos conceptualmente la enmienda, sino que no nos cuesta nada estar de acuerdo con el contenido de esa enmienda. Es más, en su intervención de hace un momento, el portavoz de Unidos Podemos hacía referencia a datos, utilizaba cifras, hacía comentarios que ayer mismo tanto Ignacio Urquizo como yo mismo también los mismos datos utilizamos. Es decir, en ningún caso la voluntad del Partido Socialista es hacerle un lifting de ningún tipo a la situación establecida. Es más, creo que, viendo el texto que hemos acordado, está claro que ninguno de los grupos firmantes quiere hacer ningún lifting, sino que asume la voluntad de sustituir el marco legal existente por otro nuevo que dé salida, que dé respuesta a las demandas de la comunidad educativa. Y en ese sentido, creo que la sensibilidad, la sintonía, incluso la empatía con la comunidad educativa no es monopolio de nadie. No es monopolio de nadie. Lo que tenemos que hacer es ser máximamente sensibles a lo que efectivamente la sociedad nos demanda. Nosotros hemos acordado este escrito en todos sus términos, además de por su voluntad de consenso, porque pensamos que este escrito no es un corsé. La referencia al programa 2020 por supuesto que no significa en modo alguno que el Grupo Parlamentario Socialista esté a favor de una dimensión mercantilizada de la educación. De ninguna de las maneras, de ninguna de las maneras. Creemos que ese es un marco, y lo hemos comentado hace un momento, un marco a partir del cual estamos obligados a pensar, pero que no lo tenemos que considerar como una especie de normativa que nos limite cualquier margen de maniobra en absoluto. Es más, creo que de la misma manera que hablamos de la sociedad y lo que la sociedad nos demanda, nosotros también tenemos un cierto compromiso de transmitirle verazmente a la sociedad lo que aquí estamos planteando. Y creo que estaríamos engañando a la sociedad, estaríamos, perdón por la dureza de la expresión, mintiéndole a la sociedad si le fuéramos a contar ahora que hemos puesto una línea del Tratado 2020 porque estamos a favor de la mercantilización. Eso es una mentira. ¿Por qué? No solamente porque estemos en desacuerdo, sino porque el Tratado 2020 dice bastantes cosas. Y a lo mejor estaría bien que le informáramos a la sociedad que, junto con cosas que rechazamos, como es un espíritu mercantilizador, hay cosas relacionadas con elevar el número de matriculados en el grado medio, en fin, intentar que tengamos un derecho a la educación igualitaria en toda la Unión Europea, bajar el nivel de fracaso escolar, que no son elementos desechables. Y en ese sentido deberíamos ser veraces con la sociedad. Ahora, nos alinearemos totalmente
en la lucha contra la mercantilización de la sociedad, contra la mercantilización de la educación, etcétera. Y una cosa para terminar. Tanto es así que tenemos presente esa dimensión que a ese pacto le estamos llamando pacto social y político. Fijaos si lo tenemos presente. Fijaos si lo tenemos presente. Gracias. Muchas gracias, señor Cruz. Por el Grupo Popular tiene la palabra la señora Moneo. Gracias, señora presidenta. Con sinceridad le debo decir que a mi grupo no le gustaría comenzar esta intervención desde el frentismo, porque creo que el conjunto de la sociedad española tiene la mirada puesta en esta comisión. Pero me temo que desde diferentes intervenciones que he podido escuchar de algunos de sus señorías se demuestra que aquí hay dos planos completamente diferentes, que espero que se diluyan a medida que comenzamos los trabajos de la subcomisión. El debate educativo con mayúsculas, con propuestas, con reflexiones, con análisis perfectamente documentados, con objetivos y con intereses en defensa de lo que tiene que ser para nuestra sociedad uno de los mejores sistemas educativos, y quien piensa en parámetros absolutamente políticos y con sinceridad. Yo creo que no es el momento de anteponer los intereses políticos y personales a lo que debe ser la defensa del interés general. Desde luego, mi grupo parlamentario no lo va a hacer. Por eso, miren, no voy a responder a alguna de sus intervenciones. Tendremos que debatir mucho sobre cuestiones de financiación, de ordenación académica, de competencias. Ayer tuve ocasión de hacer referencias a ellas en la comisión, en la comparecencia del ministro. Pero creo, señorías, que aquí venimos todos con la mejor de las voluntades. Desde luego, aquí nadie viene a lavarse la cara. Yo creo que tenemos por costumbre venir aseados desde nuestras casas. Aquí lo que venimos es a trabajar, que es lo que hemos hecho a lo largo de las últimas semanas. Yo debo decir que me hubiese gustado discutir la enmienda que ha presentado el Grupo de Podemos, a la que vamos a rechazar por dos cuestiones, por la forma y por el fondo. Y me hubiese gustado discutir en el Grupo Parlamentario de Podemos las mismas horas que he tenido que debatir con el Grupo Parlamentario de Ciudadanos y del Partido Socialista para llegar a un texto común. Creo que todos somos plenamente conscientes de que tenemos legítimos intereses y que partimos de planteamientos en ocasiones contrapuestos y en ocasiones más próximos, pero del debate se llega al acuerdo. Por otra parte, debo decir, en fin, que esto de apropiarse del concepto de la comunidad educativa, oiga, ¿quién es la comunidad educativa? Porque yo me reúno con la comunidad educativa, porque el Grupo Parlamentario Popular se reúne con la comunidad educativa, al igual que la mayoría de sus señorías. Y, desde luego, no recibo ni percibo de la inmensa mayoría, como aquí se ha dicho, de la comunidad educativa que estén en contra de la Estrategia 2020. Entre otras razones, porque esa estrategia, sobre la que también debatiremos en esta subcomisión, puede tener conceptos discutibles. Aquí se ha hablado de conceptos mercantilistas. Puede que podamos discutir sobre ese concepto, pero nos marca unas líneas de actuación que son las que permiten que también podamos mejorar el sistema educativo español. Y aquí, para llegar a acuerdos, lo primero que hay que hacer es respetar las reglas de juego. Y nosotros, como país, pertenecemos a una serie de organismos internacionales, pertenecemos a la Unión Europea, que, entre otras razones, también nos implica una inyección de financiación, porque los 600 millones de la formación profesional básica vienen del Fondo Social Europeo, no vienen de que España sea una isla en medio del Caribe. Por lo tanto, seamos sensatos, debatamos sobre conceptos claros, pero no nos sentemos sobre un debate, yo creo, absolutamente pueril, limitado y, desde luego, poco responsable. Como les decía, no vamos a apoyar esa enmienda, ni en el fondo ni en la forma, y lo que les llamo es a lo que sí que dice la inmensa mayoría de la comunidad educativa y la inmensa mayoría de la sociedad española, por decir toda la sociedad española. Tenemos que llegar a un acuerdo. Por el Grupo Parlamentario Popular no va a quedar. Yo creo que el inicio de esta subcomisión lo demuestra con claridad. Hemos sido capaces de ser generosos y responsables y de renunciar a nuestros legítimos planteamientos iniciales para llegar a un planteamiento común. Yo espero, desde luego, de sus señorías, la responsabilidad con la que algunos hemos actuado para poder llegar a este inicio de la mejor forma posible. Muchísimas gracias.
Una vez finalizado el debate y entendiendo que los tres grupos proponentes se han manifestado el rechazo de... Sí. Perdón. El rechazo de la enmienda, según el reglamento, que vamos a aplicar en todo su contenido, procede pasar a la votación de la creación de la subcomisión en los términos presentados por los tres grupos que han firmado la propuesta. Sí, señora. Sí, presidenta, yo le quería pedir la palabra por alusiones de los grupos de Ciudadanos y No, del Partido Popular. Cuando se habla de portavoces... no sé, presidenta, no. si quien ordena el debate son los diputados del Partido Popular. Creo que he o es la dejado muy presidenta de la claro comisión. que quien ordena el Sí. debate es esta presidencia, pero he sido muy escrupulosa con la petición de su grupo en cuanto a la petición del debate de la enmienda y, por tanto, en aplicación del reglamento, cuando se debate entre portavoces, cualquier portavoz que se dirija a otro no está aludiendo, porque si no, no podríamos hablar entre nosotros, estaríamos hablando entre entes etéreos. Por tanto, no ha lugar a esa petición. Pasamos a la votación. Votos a favor de la creación de la subcomisión. Votos en contra. Abstenciones. Queda aprobada la creación de la subcomisión por 26 votos a favor, 0 votos en contra y 11 abstenciones. Señorías, una vez aprobada la solicitud de la creación de la subcomisión y, en consecuencia, en virtud de lo dispuesto en el apartado segundo de la mencionada resolución de la Presidencia, se someterá a pleno de la Cámara la aprobación de esta propuesta adoptada por la Comisión de creación de la citada subcomisión. Se levanta la sesión y les recuerdo a los portavoces y a la mesa que estamos convocados para reunión de mesa y portavoces. Muchísimas gracias. Sí.